El libro de Génesis, capítulo 37, nos habla de un personaje cuyo nombre es José. José es hijo ¿de quién? Es uno de los hijos de los 12 de Jacob. Y este hombre con 17 años es vendido. Con 30 años llega a ser gobernador de Egipto. Dura entre 2 y 3 años prisionero por casos y cosas que nunca hizo ni mereció. Y muere de 110 años al final de sus días. Y este hombre, con 17 años, inicia toda una historia, inicia todo un movimiento que generó salvación para toda una nación, para otra nación tan poderosa como lo fue Egipto, y para él mismo pudo hacer grandes cosas, porque fue un puente que Dios utilizó. Fue un puente de bendición a miles. ¿Cuántos quieren ser puente de bendición? Y para eso nos está llamando al Señor. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que tener clara en nuestra vida, y es que aquellas personas que quieren ser puentes de bendición tienen que manejar un carácter, tienen que manejar una vida y un testimonio real para que Dios los pueda usar. Dios no puede usar personas que son como las olas del mar, que van y vienen. Dios no puede usar a personas que tienen doble ánimo. Hoy estoy en el cielo, mañana estoy en el infierno. Dios no puede usar personas que dicen sí y luego salen con no, porque Dios es Dios de sí o Dios de no. Prefiero que digas sí o no, pero no que estés en aguas tibias, porque si somos tibios, el Señor dice en el libro de Apocalipsis, nos vomitará de su boca. Y eso es parte de lo que nosotros debemos tener como hijos de Dios, carácter en nuestras vidas. José es el tipo de Jesucristo para nosotros hoy. José era la sombra de lo que había de presentarse en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Jesús dice vamos, Él dice voy. Cuando Él dice no, Él dice no. Pero es Jesús el autor de la palabra perfecta, el hombre perfecto y el carácter perfecto para nosotros. Así es José, lo que iba a acontecer era una muestra para nosotros de lo que iba a pasar. Así que José, siendo hijo de Jacob, empieza a ver que sus hermanos lo odian. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, capítulo 37, verso 1. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. El capítulo 39, el verso 23, nos habla acerca de un detalle del Señor sobre la vida de José. Y dice la palabra, al finalizar este versículo, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. A esta altura de la vida de José, él todavía no es gobernador de Egipto. Él ya ha sido vendido, así que está en apenas su juventud. Está siendo muy joven, pero todo lo que él está haciendo, dice este versículo, que lo que él hacía, Jehová, ¿qué hacía con él? Lo prosperaba. Cuando tenía mis 18 años, no hace mucho, yo le decía al Señor, ¿cuándo podré ver lo que tú has dicho en tu palabra, lo que he escuchado de ti, en tu boca, de tus profetas acerca de mi vida? ¿Cuándo será eso? Porque no teníamos los recursos, no teníamos el abolengo o el nombre de familia para poder llegar o aspirar a algo. De lo que no me había dado cuenta era que si el Señor estaba conmigo, cualquier cosa podría ocurrir. Lo que José tenía en su cabeza
era que el Señor estaba con él. Y todo lo que él hacía, él veía que el Señor lo prosperaba. Usted este año tiene que ver eso en su propia vida. Usted tiene que ver que el Señor lo prospera. Usted tiene que ver que el Señor no solamente le prospera su bolsa financiera, sino que su ministerio, su vida, la persona misma de usted puede ser prosperada, cambiada, mejorada. No vemos a un José en medio de la cárcel murmurador. No vemos a José en medio de las circunstancias injustas peleando con Dios. Vemos a un José mantenido en el propósito de lo que Dios ya le habló, y que a pesar de lo que ocurra, como Job, él diría: aunque si Dios me matare, yo en él voy a seguir creyendo. Usted debe permanecer en el correcto camino, y es creer que el Señor está contigo y Él va a hacer lo que Él ya habló acerca de ti. Y si Él lo habló acerca de ti, entonces serás un hombre de principios, un hombre, una mujer leal, un hombre perdonador, obediente y con un sentido de propósito útil en tu propia vida para el reino de Dios. Y es lo que vemos en José. José no cedió ante la tentación. Si usted lo ve en el capítulo 39, él no cedió a la tentación. La mujer insistía muchas veces, pero él permaneció fiel. ¿Por qué? Porque él narra y dice en sus propias palabras que a él no haría tal grande mal, verso 9, y tampoco pecaría contra Dios. Porque ella hablaba cada día a José. La esposa de Potifar hablaba todos los días a José y le hacía pasar mariposas en el vientre, subían y bajaban. Pero él dijo: no haré tan grande mal. Porque él conocía la ley, él conocía el mandamiento del Señor: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él sabía que tenía que honrar a su Dios, pero también honrar a su prójimo, en este caso a Potifar y su esposa. Lo de menos, entre comillas, hubiera sido hacer el desliz, pero eso hubiera dañado su carácter, hubiera dañado su historia, hubiera dañado su destino. ¿Sabe para qué viene el pecado a nuestra vida? Para dañar nuestros destinos, para untarnos y dejarnos en el piso como el ave rota el ala para que muramos. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para llevarnos de gloria en gloria y a cumplir su propósito en nuestra vida. Yo no sé si usted tiene claridad de lo que Dios lo llamó a hacer. José había estado soñando cosas muy joven. Y quiero decirle que a la edad de entre los 15 y 17 años, no recuerdo exactamente, yo tuve un sueño donde vi un círculo partido en varios pedazos, como una torta. Y allí vi reflejado varias historias de mi propia vida. Y lo que vi hacia adelante era que estaba viajando por muchas naciones. Entre esas vi a Londres. Todavía no he estado en Londres, pronto voy a estar ahí. Pero Dios estaba hablando desde muy joven. Yo dije: ¿cómo va a ser posible todo esto? Pero me mantenía en una cosa, en que siempre que recordaba esto, el Señor me llenaba de esperanza. No importa que te llames soñador, Él va a cumplir los sueños que te dio. Ahora la pregunta es si ya has soñado lo que Dios quiere para ti. ¿Tienes claridad de lo que Dios habló para tu propia vida? Porque si no lo sabes, entonces tienes el bus de Vicente, vas para donde va toda la gente. José sabía que él iba en un lugar diferente. José sabía que tendría principios inquebrantables. Usted como hijo de Dios, yo y nosotros como hijos de Dios, necesitamos tener principios inquebrantables. ¿Aló? Usted no puede estar divagando entre qué lo es bueno y qué es lo malo. Usted no puede estar en que tal vez o a lo mejor. Usted debe permanecer firme y fiel al que lo amó, al que lo perdonó.
porque sus principios son inquebrantables. Ante la injuria y la mentira que se levantó contra José y por ende fue a la cárcel, él se mantuvo fiel. Él no cruzó los principios. No importaba lo que se dijera, la verdad por sí sola va a brillar. La verdad por sí sola va a subir y va a hacer luz a tu vida. Por eso el Señor habla de que Él es la verdad, ¿o no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, si tú estás atado a ella, la verdad, si tú estás con ella, entonces ella te hará un hombre, una mujer, una familia de carácter inquebrantable. Veía con mi esposa y le recomiendo este cortometraje de unos 15 minutos. Se llama The 21. Lo escriben en inglés, THE 21. Fueron hasta Egipto y secuestraron a 21 creyentes kurdos. Y ellos le dijeron a estos 21 hombres: los vamos a dejar libres si ustedes renuncian a su Dios. No los mataremos si ustedes renuncian a esa fe. Y ellos mantuvieron su fe. Y cada día, a pesar de que los mocaban y los dejaban ahí en el piso con frío y todas estas cosas del secuestro, ellos nunca renunciaron a su fe. Aún en el momento de tener el cuchillo sobre sus gargantas y diciéndoles: renuncia a su Dios y nosotros dejamos vivir, ellos no renunciaron. Y mientras no renunciaban, cosas extraordinarias pasaban ahí alrededor de ellos. Cuentan aquellos que estaban en el momento. Veían ángeles alrededor de ellos, veían que el cielo cambiaba y habían atmósferas diferentes y tenían temor de hacer ese daño. Finalmente ellos murieron, pero la fe de ellos no pasó en alto. Se mantuvieron a principios inquebrantables y hoy la iglesia de Egipto sigue creciendo gracias a que unos hombres permanecieron en fe. Y es ahí donde vemos si tenemos o no realmente principios inquebrantables para el Señor. Vino la pandemia y las iglesias desaparecieron en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy en general no quiere tener principios de verdad, sino estar de show o de estar de visita. La vida cristiana no es un show ni una visita. La vida cristiana es para mantener un carácter frente a la adversidad y mantenernos firmes e inquebrantables. La segunda cosa que mantiene José es su integridad. No solamente mantiene principios inquebrantables como primera cosa, sino número 2, mantiene su integridad. Usted revisa la moral de José y es una moral profunda, una moral de respeto a su vecino, una moral de respeto a la esposa de su amo, una moral profunda de respeto a la autoridad. ¿Acaso nosotros lo estamos haciendo? ¿Acaso nuestra moral está por encima de la moral de la sociedad? Porque lo que estamos viviendo en nuestro país hoy, déjame decirte que es totalmente amoral. Y nosotros debemos ser la expectativa. Nosotros debemos ser como aquellos amigos de Daniel que fueron 10 veces mejores. Nosotros tenemos que ser como el mismo Daniel, que no contaminó su vida con la comida del rey. Hoy el mundo ofrece cuántas cosas. Hoy el mundo a los jóvenes les ofrece tantas historias para quitarles su integridad, para quitarles su rectitud, para quitarles su justicia. Pero el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros a que mantengamos nuestra vida. Mira el verso 10 del capítulo 39. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Tremendo. ¿Cuántos días hablaba? ¿Cuánto? Cada día. Para que se estuviera ¿dónde? Al lado. Pero él, ¿qué hacía?
no escuchándola a ella, dice la palabra. ¿Cuál fue el problema de Adán y de Eva en el principio, en el huerto del Edén? Que escuchó la voz que no era. Tú tienes que estar con principios de integridad. La integridad te hará escuchar la voz correcta, la voz del Espíritu Santo, la voz de la palabra en tu vida, la voz de esa conciencia también que te habla, que dice, haz lo correcto. ¿Aló? Tenemos que hacer siempre lo que es correcto. Tenemos que hacer siempre lo que es íntegro. Tenemos que hacer siempre lo que es de moral profunda conforme a la palabra. Todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre. En esto, pensad. Qué bueno sería que cada cristiano preparado y listo pudiera servir a la ciudad, servir a la nación. Porque entonces se diría, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y además tiene hombres y mujeres temerosas de Dios. Nuestra nación sería muy diferente. José llegó al gobierno, José llegó a hacer administración y fue una luz en medio de la oscuridad. Fue un hombre que se mantuvo íntegro, fue un hombre que pudo dar esperanza no solamente a Israel, sino a todo Egipto. Aún el faraón reconoció en José la bendición que estaba sobre él. ¿Acaso el mundo reconoce eso sobre nuestra vida? ¿Acaso nosotros hacemos diferencia de integridad en nuestros corazones, en nuestro modo de actuar? En el contexto de José, nada tenía a su favor. Fue vendido, fue olvidado por sus hermanos, fue casi muerto, fue extraditado, lo perdió todo, hasta su túnica. Pero hay algo que nunca perdió, fue su integridad. Se mantuvo fiel al propósito. Y es que cuando tú lo tienes claro, tú sabes quién es el que te ha llamado, tú sabes quién es el que te ha perdonado y tú te mantienes fiel al Señor, que es tu Dios, el dador de la vida y que te ha perdonado de tus pecados. Cuando viene esta clase de circunstancias en nuestra vida, nosotros tenemos que recordar quién es el que nos ha limpiado y de dónde nos ha sacado y hacia dónde nos ha prometido que nos va a llevar, porque nos mantendrá en esperanza para nuestra vida. José recordaba los sueños, se mantenía en integridad, no escuchaba las voces amorales y se mantenía en un estándar moral. Él no hacía caso de las zorras pequeñas. El versículo que dice, cazadnos, cazadnos las zorras pequeñas, ¿lo conoce usted? Esas son las cosas que tenemos que corregir en nuestra casa, en nuestra propia vida, las zorras pequeñas, para que no vayan a dañar nuestra vida. Yo le digo a mi casa, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, yo no tengo secretos. Ustedes pueden entrar a mi mail, a mi WhatsApp, a todo lo que yo tengo. Quiero ser íntegro, quiero ser transparente, quiero tener la paz de poder ver a los ojos a cada uno de ustedes. Porque el Señor guardará en completa paz a aquellos cuyo corazón en Él perseveran. José la tenía clara y perseveraba en Él y mantenía su integridad. Si usted mira los versos 8 y 9 de ese capítulo, dice la Escritura que él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Qué nivel de confianza? ¿Qué nivel de seguridad en la vida de José? ¿Qué nivel de pureza? ¿Qué nivel de fidelidad de José a Dios, a su prójimo? ¿Acaso somos de ese nivel? Pero que tú seas mantenido en esa integridad, en ese nivel de lo que Dios por su palabra y de su carácter se transmite a nosotros. El nivel de confianza de Dios hacia nosotros hará que en la medida de que seas fiel en lo poco, Dios te dé mucho más.
¿Cómo José pudo llegar a ser gobernador siendo fiel en los pocos detalles? En las pocas cosas que tenía que hacer. En decir no cuando debía decir no, en mantener su integridad en el momento en que tenía que mantenerla, en pensar en su Señor, en su amado y en no escuchar las voces. Pero esos pequeños detalles sumaron para que él pudiera llegar al lugar que debía ocupar en el tiempo de Dios y también en los propósitos de Dios. Que nada detenga tu vida para que llegues al lugar que debes ocupar. Que nada detenga aquello por lo cual Dios ya soñó para tu vida y que puedas cumplir el propósito de Dios. Admiro el nivel de confianza de Potifar sobre José. También admiro el corazón de José tan puro. ¿Qué corazón tan puro? ¿Cómo podría mantener un corazón tan puro? Que lo invitaron a sentarse solamente en el borde de la cama y él no accedió. ¿Aló? Porque tal cual es el pensamiento del hombre, así tal es él. Porque para que él limpio, todas las cosas son limpias. Porque también dice la palabra que yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas, de ninguna de las casas, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y es ahí donde tenemos la capacidad de la palabra y de su Santo Espíritu sobre nosotros. Cuando se aproxima la tentación, entonces recuerda esto. Piensa en las consecuencias. Maximiza todas las consecuencias de lo que viene, de lo que podría ocurrir. Y entonces verás que el placer no va a valerlo, porque es más grande el daño de lo que viene. Pero cuando tú maximizas el nivel de placer, entonces el nivel de consecuencias te importa nada. Y entonces el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio permanece en ese camino y lleva en sí todo el castigo, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos. La tercera cosa que José mantenía era un corazón perdonador. Tú no puedes cargar en tu corazón odios y rencores. Tú tienes que ser libre. Tú tienes que ver a los demás a los ojos libremente. Y entonces encontrarás la verdadera paz que es Jesucristo. Tú no tienes que tener rabo de paja, porque el que tiene rabo de paja a la candela no se acerca. Tú tienes que vivir con la paz que Dios te da, libre, perdonando. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano? José la tenía clara. Mis hermanos me habían vendido, casi me mataron, me dieron por muerto. Pero su corazón perdonador extendió perdón sobre sus hermanos y les mostró que él había sido bueno el Dios para con él y había usado lo malo para convertirlo en bueno, porque el Señor vuelve lo malo para tu vida en bendición. Y no importan las circunstancias, mantente y Él hará bien para ti. Así que José perdonaba. ¿Cuál fue la reacción contra sus hermanos? ¿Cuál fue la reacción de sus hermanos cuando se dieron cuenta que estaban frente a José? Ahora nos va a matar, pero encontraron un corazón perdonador. ¿Cuántos corazones perdonadores estaremos aquí? A los 56 años aproximadamente, José tuvo un encuentro con el perdón. Nunca es tarde. Nunca es tarde para perdonar a esos padres que vinieron sin manual de cómo ser padres. O vinimos sin manual. Pero a veces los hijos mantienen cosas guardadas contra sus padres, creyendo que son perfectos. No somos perfectos, hijos. Nos extendemos para darles lo mejor y los amamos hasta el fin y daríamos a nuestra propia vida por los hijos. ¿Cuántos están de acuerdo, papás? Nos quitaremos el pan de la boca para que ustedes lo tengan. ¿Por causa de qué? De que podemos perdonar. ¿Para qué cargar con eso? ¿Para qué cargar con esas cadenas de falta de perdón?
de odios, de desasosiegos. ¿Para qué cargar con esas cosas que son más pesadas que tu diario caminar? Es mejor estar como las águilas, volando sobre las alturas, porque en mis alturas Él siempre me hace estar. Tenemos que aprender a perdonar. El Padre Nuestro, Jesús, nos enseñó a perdonar, y también nos pide hoy que nos perdonemos. Y Él, estando en la cruz, no mereciendo nuestra vida perdón, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito el día en que somos perdonados, bendito el día en que podemos extender perdón. Ese día somos libres. ¿Cuántos hemos experimentado la gracia del perdón del Señor? Pero también la gracia de perdonar al que nos ofende y de aquel a quien hemos ofendido. Se necesita carácter para tener corazón perdonador. Se necesita carácter también para ser líderes auténticos. Se necesita carácter para ganar la confianza. Se necesita carácter para tener la responsabilidad de ser llamado un líder de verdad. José llegó a ser gobernador como un líder auténtico. ¿Por qué? Porque mantenía su carácter, porque mantenía la confianza. ¿Acaso el Señor podrá confiar más en ti cada día? ¿Acaso de lo que el Señor ya depositó en tu vida, Él dice: ahora te voy a dar un poco más porque he hallado fidelidad y gracia y responsabilidad en tu vida? O por el contrario dice: no, tengámoslo ahí amarrado. ¿Recoge la pitica de nosotros o nos suelta pitica? ¿Cómo será? ¿O está con el garrote? No. ¿Cómo es ese corazón? El nivel del Señor de Él es tan grande y amoroso, perdonador, pero también nuestra vida debe manejar un carácter, porque usted es líder en su casa, usted es líder donde va, y usted debe ser un líder auténtico que tenga un testimonio vivo dentro de sí, de que puede dar testimonio de que es un hijo verdadero de Dios, con la moral y su doctrina y todo lo que ello implica, apto para el reino de Dios. No podemos tener líderes que dicen una cosa y están haciendo otra. ¿Aló? No podemos tener líderes que pueden decir etcétera, etcétera, ilusionar y cambiar las historias con aves de pajarillos ilusas, pero sus historias en la verdad están haciendo otra cosa. Eso no es liderazgo. Eso es engaño, eso es abuso, y entonces eso no llevará a una confianza ni a un desarrollo. Cuando Dios nos mira como líderes, nos mira como sus siervos, nos mira como aquellos que pueden ser los que pueden ayudar a toda una nación, a toda una familia o a personas para que tengan cambios y esperanza. Cuando el Señor miró a José, lo vio con esa visión. Lo vio con esa esperanza de que podría salvar a Israel del hambre. Si José no hubiera estado ahí, si José hubiera renegado, si José se hubiera ido a hacer otra cosa, Israel y su familia hubieran perecido. El hecho de que tú permanezcas por la gracia y el favor de Dios hace de que tus generaciones permanezcan. ¿Aló? No sé si me hago entender. Pero José se mantuvo y el pueblo de Israel pudo mantenerse. José, el líder, pero también Josué, el líder, se mantuvo y el pueblo se mantuvo. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Tú, querido hombre que me escuchas, querida mamá que me escuchas, jóvenes que somos líderes, por favor mantengamos nuestra integridad, mantengamos nuestra posición. Pero ¿de qué tipo de vida estamos construyendo? ¿Qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué usted está preparando su sociedad, que son su propia familia? Porque Dios consideró a José digno de confianza y lo bendijo constantemente en su liderazgo, y cuando vinieron las vacas flacas, el liderazgo de José se mantuvo. Cuando estuvieron las vacas gordas, el liderazgo se mantuvo. En cualquier tiempo, él permaneció firme
y fiel. Que usted se mantenga fiel en todas sus áreas. Que su moral, conforme a la palabra, sea un estándar de nivel alto, no mediocre, sino que el Señor pueda decir de ti: buen siervo, bueno y fiel, sobre mucho te pondré por lo fiel que has sido en lo poco. También quiero decirle que José era obediente. Obedecía con docilidad. Qué difícil hoy. En nuestros tiempos el papá decía algo y sí, señor. En nuestros tiempos usted dice algo. Y vuelve y lo dice. Y vuelve y lo dice. Y hasta tiene que rogarles para que hagan obediencia. ¿De cuándo acá? Porque hemos perdido el liderazgo. Porque hemos perdido la moral en nuestra propia vida. En otras palabras, hemos perdido nuestro relacionamiento con Dios para que haya una buena conexión con el prójimo, independientemente de quién sea. Porque cuando tú no estás conectado, ¿verdad?, a Dios, no vas a poder estar conectado a ninguno. ¿Aló? Porque Dios te da esa capacidad. El Dios de todo lo imposible puede estar conectado contigo para que seas conexión de bendición al resto. Pero cuando haya esa ruptura, entonces no puedes ser de bendición al resto. Y estás mendigando todo el tiempo. Y tiene las consecuencias y los efectos en tu propia vida y tus generaciones para perdición de tu propia casa. José lo entendió y dijo: no, yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer, voy a ser dócil, quiero ser un hombre entendido, quiero saber que escucho la voz de Dios en todo lo que Él me está diciendo. Y voy a ir a todos los procesos que necesite vivir. Y bajó a la cárcel y ahí se gozó. Cuando estuvo en la gobernación también se gozó. Cuando fue vendido también se gozó. ¿Por qué? Porque su corazón era obediente al propósito de Dios. Le exigimos a nuestros hijos obediencia, pero no queremos ser obedientes para con nuestro Señor. No queremos ser dóciles con el llamado de Dios a cumplir sus propósitos y sus mandamientos. ¿Aló? También José era un hombre de fe. Un hombre de fe. ¿Cuántos hombres y mujeres y familias de fe necesitamos hoy? Muchos. Que podamos creer por una Colombia mejor. Que podamos creer por una Colombia en avivamiento. Que podamos creer por una ciudad, Bucaramanga, ciudad de Dios. Tenemos que llamar las cosas que aún no son como si fuesen. Ya no caminamos más por vista, caminamos es por fe. Nuestra vida está llamada a caminar por fe. Puede que tu hogar tenga algunas complicaciones, llámalas por fe. Puede que el propósito se esté estorbando un momento, llamas a las cosas en fe, conforme al propósito de lo que Dios habló de ti. No podemos aceptar las cosas en nuestra vida. Y un día me cansé de ser asmático y le dije: bueno, Dios, si tú eres Dios, haz algo, sáname. Y hoy puedo decirle: Dios sana a los enfermos. ¿O no, Yamile? Necesitamos ser hombres de fe. José iba vendido como esclavo. Se lo llevaron los ismaelitas. Pero él iba con fe. Voy esclavo, pero aquí no soy esclavo, porque aquí soy libre. Aquí soy hijo de Dios y Él cumplirá su propósito en mí. Puede que estés pasando un valle difícil ahora. Mírate por los ojos de la fe que eres hijo de Dios y su Padre va a responder por sus hijos. Siempre. ¿Aló? La fe habla. Háblale a ese esposo, háblale a esa esposa, háblale a esos hijos, háblale a ese monte. Y entonces las cosas van a cambiar. Dios va a hacer un milagro. Termino con esto. Tenemos que ser cumplidores de nuestras responsabilidades. No era sencillo.
Pero tenemos que ser entendidos en el nivel de responsabilidad que tenemos en nuestra mano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo que tiene en sus manos. Mírese sus manos, haga así el ejercicio. ¿Qué tienes en tus manos?, le preguntó aquella mujer. Y ahora la pregunta para ti es lo mismo. ¿Qué tienes en tus manos? Una esposa, un esposo, unos hijos, quizás unos casados, otros, o unos nietos, quizás unos estudios, quizás unos sueños. Yo no sé qué tengas en tus manos, pero tienes que ser responsable con ello. Porque si tienes hijos pequeños, ¿hacia dónde los vas a lanzar? Si tienes hijos casados y ya tienen hijos, o sea, tienen nietos, ¿qué vas a hacer con ese nieto? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y si te ves a ti mismo, ¿cómo es esa responsabilidad contigo mismo? ¿Tu vida está haciendo lo que Dios está diciendo que eres? ¿O estamos por debajo del estándar de lo que Dios pensó de ti? José la tenía clara y estaba cumpliendo sus responsabilidades. José estaba cumpliendo conforme al modelo de hombre que Dios había hablado de él. Nadie tenga en poco tu juventud, que ninguno la tenga en poca. Y siempre iremos de la mano del Señor a cumplir la asignación de hombre, de Dios que somos. Cuando salgo y llego a los lugares asignados, hablo con el Señor. Que seas tú dándome gracia y favor delante de los hombres, y que tú seas glorificado en medio de esta circunstancia, de esta asignación. Porque quiero que mi responsabilidad de esa confianza que se ha depositado, honrar esa confianza, y que sea tu nombre honrado. José, esclavo, luego promovido. José, vendido, luego amado. José, olvidado, luego reencontrado. José, dado por muerto, resucitado. José, que lo vendieron sin nada, hoy lo tiene todo, porque el Señor lo proveyó todo para él. Creo que tenemos algo que aprender de José. Creo que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Creo que tenemos que tomar hoy una decisión una vez más para que nuestras vidas marquen un hito, una historia nueva para nosotros, para nuestra familia, nuestra generación, nuestra ciudad, nuestro país y, ¿por qué no?, el mundo entero. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Ponte en tus pies, por favor. Dios llamó a José y le mostró a través de sueños. En Génesis 41:38 termina la historia diciendo: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Son palabras de otro nivel. Yo sueño con hombres y mujeres donde se diga de ustedes eso: ¿acaso encontraremos otros hombres y mujeres como estos? Que el Espíritu de Dios esté con ellos. ¿Hay alguien entendido esta mañana?